Nuestro avión aterrizó y estamos corriendo porque se supone que ya está abordando nuestro otro vuelo. Estamos aterrizando y de repente se empezó a sentir un olor terrible. Empezó de a poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En este momento estoy en la devolución del auto en el aeropuerto de Los Ángeles, LAX, y nos vamos para Buenos Aires. Tengo muchas valijas que llevar, así que les voy a hablar en un rato después de hacer el check-in seguramente, porque no voy a tener manos. Nos vamos para Buenos Aires. Aprovecho que ya dejamos apoyadas las valijas en el micro. Fuimos a dejar el auto a Avis y ahí mismo te subís a este colectivito de ellos que te lleva a la terminal. Vos te bajás en la tuya. Nosotros vamos a la número 3. Espero que se escuche algo porque justo estoy con el motor atrás. Les voy a mostrar cómo es el colectivito de Bonus Track. Tenemos que ir todos sentados. Si no entran sentados ya no sube más gente. Igual quedaron algunos lugares. Check-in listo, ya dejamos las maletas. Primero hicimos en las maquinitas que están acá. Se hace ahí primero, no el check-in está hecho online. Se hace primero la tarjeta de embarque, se imprime por ahí y se pega la etiqueta en la maleta que se despacha y después vas al mostrador. Esto es siempre así. Vas al mostrador y en el mostrador te reciben la maleta, te la despachan y te vas para la puerta de embarque y el free shop y todo eso. Así que bueno, estamos en el aeropuerto de Los Ángeles, uno de los más conocidos y transitados del mundo. Vamos para la seguridad, para pasar por seguridad, nos tienen que escanear todavía. Acá tenemos que dejar la cámara porque no se puede grabar. Ya pasamos todos los controles de seguridad, llevó muchísimo tiempo. Yo creo que fue una hora, fácil, o por ahí 40 minutos. Perdimos mucho tiempo, iba muy lento. Menos mal que llegamos dentro de todo con tiempo, pero bueno, ahora estamos medio justos para la hora de embarque. Te hacen sacarte hasta las zapatillas, bueno, de todo. Me cansé porque encima llevo la mochila que pesa un montón y estuve 40 minutos ahí parada con la mochila. Así que bueno, ahora a ver qué es lo que llegamos a ver del aeropuerto antes de embarcar. Esta es nuestra terminal. Y no pasamos por ningún free shop. No está el free shop. El cartel decía Orlando, así que no es nuestra terminal. Era nuestra terminal, pero nos dimos cuenta que en el transcurso de este rato que hicimos todo esto, de seguridad y demás, nos distrajimos y parece que cambió. Entonces tenemos que ir a la 31B, que es un poco más alejada. Mi novio es un exagerado. Eran 20 metros voy a caminar. 30. Ya estamos acá. Estábamos un poco preocupados por las medidas del carrión. A la ida, o sea, cuando vinimos a Estados Unidos, el carrión viajaba dentro de la valija de 23 kilos, pero ahora a la vuelta ya lo sacamos y lo llenamos de cosas. Y en el medio, justo en estas fechas, los aeropuertos dijeron, o las aerolíneas, que iban a empezar a cambiar las medidas de los carrión, que se iban a poner exigentes y qué sé yo. Y estábamos un poco preocupados porque en teoría, según las medidas que ellos marcan en la página, el nuestro estaba excedido 2 centímetros, que igual es tamaño carrión, compramos tamaño carrión, decía tamaño carrión al comprarlo y demás, pero bueno, digo esto para que tengan la misma duda. Cuando hicimos el ingreso de las maletas, no solo no lo pesaron, sino que ni lo midieron ni lo miraron. Esto es algo que preguntan mucho, si tal aerolínea hace control, si son estrictos con el carrión. Obviamente si vienen con un carrión que es una maleta de 23 kilos seguramente les van a decir algo, pero no lo ponen en un aparato para medirlos ni con regla ni con nada, por suerte. Esto es Delta, ¿no? Estamos volando por Delta. Es un vuelo Delta operado por Delta, no como en el que vinimos que era de Delta operado por LATAM. Así que bueno, quería aclarar eso, me parece importante porque creo que es algo que se pregunta mucho. Quédense tranquilos con su carrión, si tienen un carrión tamaño carrión no van a tener ningún problema, por lo menos con Delta. Está terminando nuestro viaje. ¿Qué podés decir del viaje? No sé, de algo. Hoy no me preparé para entrevistar hoy. Bueno, estuvo todo genial, todo muy lindo, cada lugar tenía su encanto, así que me gustó mucho, estuvo bueno. ¿Te sorprendió todo? Sí, muy lindo. ¿Te esperabas que fuera así Estados Unidos o te lo imaginabas distinto? En realidad no me lo imaginaba, así que no puedo decir. No sé, no me imaginaba el país como era, suponía que era un país avanzado, de avanzada, pero nada más. ¿Qué fue lo que más te gustó? El orden, las construcciones, las casas, los lugares tranquilos. Me sorprendieron las casas sin rejas,
y sin cercos. Nada, la organización. Está muy organizado. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste? Todo. ¿Y hay algo que no te gustó? El acuario. Estaba bueno el acuario. Era un acuario. Sí, ¿será que me aburren los peces? Puede ser que no te gusten los peces. No, lo demás estuvo bueno. ¿Tenías ganas de volver ya o todavía no? Sí, volvería en algunos No, lugares. si tenías ganas de volver a Buenos Aires. Ah, Buenos Aires y no. No, ¿Y a dónde volverías de acá? Miami, que no tuvimos oportunidad de conocerlo. San Francisco estuvo muy lindo, muy bueno. Y no sé si alguno más. Carmel puede ser. Carmel va a decir. Nada, Los Ángeles también está lindo. Pero creo que San Francisco supera, me parece, ¿eh? No sé, ¿qué opinas? No sé, me gustaron los dos. Yo necesito volver a los dos. Como yo digo, cada uno tiene su... Yo volvería a los dos, pero me quedaría una semana en cada uno para recorrerlo con más calma. Sí, quedaron muchas cosas pendientes. Me alegro que lo hayas disfrutado. Nosotros también disfrutamos mucho. ¿La compañía estuvo buena? Sí. Un agregado. ¿Qué dijiste? Dije que es de destacar los baños. Hay baños en todos lados, todos limpios, todos con un papel para poner sobre la tapa. Un par hubo sucios, pero igual tenían papel. Sí, bueno, pero comparado con todos los que estaban en perfectas condiciones, nada. Un granito en la arena, nada. Así que eso sí, es muy destacable. Ya digo, Aparte había baño en todos lados. En todos lados. En la playa, en todos lados tenés un baño y si no entras a un restaurante y vas al baño y no te hacen en problema. un negocio grande tenés el baño para ir, cosa que no ocurre en todos lados. Y todo es como digo, muy limpio. Sí, es verdad, en los negocios también hay. Muy limpios, sí. Y todos tienen no solo papel, sino el bordecito para nosotras que nos sentamos, o bueno, el hombre se tiene que hacer sus necesidades también. Sí. ¿Cómo se le llama? Sí, el cubre tapa de inodoro. Sí, bueno, eso no sé. Quizás tenga un nombre especial. Claro, no sabemos. Pero bueno, tiene... En todos lo sabía eso. Sí, en todos. En Argentina ni siquiera en uno hay. Nunca lo vi en Argentina eso. Yo también lo había destacado en Europa eso. En Europa creo que no tienen esos cubre cositos, no me acuerdo. Pero sí en todos tienen el coso para limpiar, el cepillo para limpiar inodoro, la tapita del inodoro, papel limpio. O sea, es cosa de Sudamérica lo de no tener papel y tener el baño sucio. Y no haber baños en todos lados. Y no haber baños en todos lados, por lo menos en Argentina, no sé en nuestros países lindantes. Estás caminando por algún lugar y si querés ir a un baño tenés que entrar a un bar y tomar un café, por ejemplo. Claro. O un agua o algo, porque tampoco tienen acceso los transeúntes. La casa, sí, te dicen, la casa se reserva el derecho de admisión, entonces no podés ir al baño porque... Te ponen el cartel solo para clientes. Claro. Sí, antes el McDonald's podías ir, en Argentina, ¿no? Podías ir al McDonald's, pero ahora si te ven que pasás de largo al baño, medio que te pueden llegar a frenar también. Triste, pero bueno. Bueno, espero que avance un poco más. Ya estamos embarcando y nos pusieron esto. No sé por qué. Acá mismo donde se embarca. Es la primera vez que me pasa, creo, que me hagan check-in en la maleta, en el carrión, mejor dicho. Cuando hicimos acá la entrada al embarque, nos pusieron estas etiquetas en las maletas, no sé si se llegan a ver, y van a bodega, parece. Y bueno, esperemos que las manden con prioridad, porque nosotros tenemos una escala de menos de una hora. A las otras maletas grandes les pusieron una etiqueta de prioridad, pero a estas no. Así que no sé, qué macana. Yo le había puesto todo lo que era frágil adentro del carrión para llevarlo yo. Bueno, ¿qué pasa? Veremos qué pasa. Hello. Josh said they're probably underneath. Estos de acá no tienen pantallas. Son los únicos, qué raro. Acá tampoco. Es muy chiquito este pasillo. Estoy muy incómoda caminando por acá. Ya estamos sentados, el avión ya está en marcha, próximo a despegar. Ya dieron las instrucciones de seguridad. Lo que no nos dieron fueron auriculares mejor dicho. Así que la pantalla está, pero no sé si nos van a entregar auriculares. Vamos a hacer escala de menos de una hora en Atlanta, como les dije, pero nuestras maletas, tanto la de 23 kilos como el carrión, que de sorpresa se llevan a una bodega, van directo para Ezeiza. Así que bueno, espero que llegue todo bien y a tiempo, por favor. Tenemos acá la pantallita, la mesita,
que de hecho no sé si nos van a servir algo, ahora no tengo internet para fijarme, será sorpresa. Bueno, acá las instrucciones de seguridad y seguramente esto es para conectar al Wi-Fi, que tenés que ser miembro de Delta. Y bueno, acá no hay nada. Tenemos este bolsillo y el espacio abajo, que está bastante bien porque nuestras mochilas están bastante gorditas y entraron. Y acá tenemos para cargar por USB o enchufe. Las ventanas aparentemente tienen que estar cerradas por el momento, así que no sé si voy a poder ver el despegue. Acá en la pantalla hay información sobre el avión, que no lo pudimos ver desde la ventana, así que estoy exenta de no saber en qué avión estoy viajando, pero lo tengo acá. Dice que es un Airbus A321-200. Le voy a mostrar para que vean al que le interese este tipo de información. Espero que se vea bien. Ahí dice la velocidad crucero que alcanza, la altura, los motores, todo. Lo que no encuentro es información sobre si nos dan algo de comer acá o no, porque con todo el tema de las corridas desayunamos algo, comimos así nomás en el departamento antes de salir, pero no comimos más nada y tengo hambre. Tengo cosas en la mochila igual que fuimos comprando, por suerte. No tengo nada para tomar, pero tengo el chicle que lo como por si se me tapan los oídos, que odio eso, pero no sé si nos dan algo de comer, porque ya veo que como algo de la mochila y de repente me traen una medialuna con jamón y queso. Y después dio la vuelta, así que estamos pasando ya sobre Los Ángeles, o sea, todo lo que se ve en la costa de Los Ángeles. Ahora ya lo estamos pasando. Los paisajes que se ven volando por Estados Unidos son increíbles, no sé, me encantan. Hay mucho paisaje, no va, o sea, casi que no va por el agua, al menos en estos lugares donde estamos volando nosotros, que volamos de Orlando a San Francisco y ahora de Los Ángeles a Atlanta, no va por el agua. Y hay unas montañas ahí, cada accidente geográfico hermoso. Y además la suerte de que está despejado, porque si estuviera nublado no podría ver nada. Pero bueno, como está despejado, no hay una sola nube, se ve muy bien. Esa que se ve ahí en el medio es la ruta que hicimos para ir de Las Vegas a San Diego. Y lo sé porque esos 3 faroles que se ven ahí, esos 3 brillitos que se ven a la derecha, los vimos 1000 veces cuando pasamos, 2 veces. Nunca entendimos qué eran, iluminan más que el sol, es increíble. Le saqué 1000 fotos distintas y bueno, ahí es que me di cuenta que la ruta era la misma. Y además Las Vegas está para el lado que estamos yendo, del lado izquierdo. No lo voy a poder ver seguramente, pero bueno, estamos yendo para ese lado. Así que acá pueden ver lo desierto que es muy desértico. Si te anotas en la página de delta.com o deltawifi.com, creo que es, tenés wifi gratis que sirve para WhatsApp, y estoy subiendo fotos en Instagram y también está sirviendo. Así que bueno, una buena, porque en el de la TAM era solo para WhatsApp. Igual puedes estar un rato sin internet, no pasa nada. Yo porque me faltaron subir varias fotos del viaje y aprovecho. Y aparentemente nos darían un snack, lo estoy esperando con ansias. Y si ya en un ratito no me dan nada, me voy a comer algo porque no puedo más. Llegó
llegó el snack y es, bueno, podías elegir o gaseosa y agua, o gaseosa sola, o café con leche o café. Yo elegí café con leche y pedí agua también, pero no podías pedir café y gaseosa, solo podías sumarle el agua. Y después podías elegir entre esto, unas cookies que están ahí, o la granola. Yo en realidad pedí chips y cookies, pero bueno, se confundió y me dio y bueno, no importa. Y bueno, vamos a ver si este café está más rico que el de Latam, porque el de Latam, no sé si lo comenté en el video del vuelo, pero estaba horrible. No es el mejor café que tomé en mi vida, pero es rico, se puede tomar. Otra cosa muy loca es que ya van como 3 aviones que veo desde la ventana que van más abajo que nosotros. Este está un poco más arriba de lo que vi los demás. No sé si se llega a ver, se está alejando justo, pero me llamó la atención porque no tengo el recuerdo de haber visto más aviones desde la ventana del avión en ningún otro vuelo. Pasaron ya como 2 horas y media de que empezó el vuelo y vine al baño. Mala idea, ya está sucio después de 2 horas y media, pero bueno, necesitaba venir, así que aprovecho y les muestro. Es muy pequeñito. Acá está la piletita, la puerta, que también tiene espejo la puerta y el espejo adelante. Y acá están todos los papeles en el techo. O sea, tenés que agarrar el papel para secarte antes de sentarte, porque yo sentada no llego hasta acá. Y bueno, el inodoro. Ahí se tira la cadena. Eso no sé por qué está medio abierto, no lo voy a abrir. Y eso supongo que es para tirar los papeles. Acá hay más papel. Y jaboncito. Habrá pasado 1 hora que nos dieron el snack y nos trajeron más snack, así que le pedí coca. Ahora había solamente no había café, creo, había solo gaseosa, jugo o agua. Y bueno, nos dejaron unos snacks acá, estos dos, que son como, dice pretzels y sésamo, y estas galletitas. Buen servicio. Bueno, nuestro avión aterrizó y estamos corriendo porque se supone que ya está abordando nuestro otro vuelo, así que esperemos que lleguemos bien. Se atrasó al final el vuelo, decía que llega en 3 horas y media y llegó en 4 horas y 20 más o menos. El aeropuerto de Atlanta es uno de los más grandes del mundo, si no el más grande, no sé cuál es el más grande, así que no sé cuánto tardan en llegar. Terminal nos figuraba la I, le preguntamos a una chica que trabaja acá y nos dijo que es en la E porque es la terminal de I de internacional. Es difícil estar apurado en un aeropuerto que uno no conoce y que encima es enorme. Ahora nos tomamos el tren que nos lleva hasta la terminal. Ok, estamos bien. E28 es la nuestra. Las escaleras estas escaleras son de 2 o 3 pisos, son enormes. Este es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, si no es el más transitado, y es bastante grande, aunque no sea el más grande del mundo.
llegamos a la terminal y todavía ni siquiera abordaron. Está por empezar a abordar, así que corrimos como unos locos sin demasiado sentido. Podríamos haber venido un poco más tranquilos. Era obvio que no iban a irse sin nosotros porque no iba a llegar nadie al vuelo. Y veo que estamos todos igual, agitados y esperando poder abordar. Ya estamos subiendo, está demorado el vuelo. Nos cambiaron los asientos a mi mamá y a mí. Mi novio va solo en el medio al medio. Y yo no sé, 41 me dieron. No me quiero ilusionar, pero yo quisiera que sea ventana. Es ventana. ¿Ah, es ventana? Sí. ¿En todo será igual? Creo que me toca ventana. Yo iba a ir al medio. Ya no llegamos allá. Pero bueno, vamos a ver, no me quiero ilusionar. Bueno, yo no sé si me voy a animar a grabar mucho porque voy a ir sola y con alguien sentado al lado que seguro habla español, pero voy a hacer lo posible. Me voy a animar a grabar porque necesito explayarme, necesito contar esto. Me tocó el peor asiento que le puede tocar a una persona en el universo. La puerta de emergencia. Esta es mi vista. No hay pantalla, no tengo nada, o sea, sí puedo estirar las piernas. Mi mochila la tuve que guardar arriba, ni siquiera ahí, sino que del otro lado del avión. Mi mochila pesa 10 kilos, me cuesta muchísimo bajarla, yo mido 1,55 m, no sé cómo la voy a ir a buscar, necesito mis chicles para los oídos, se los dejé ahí. Ahí adelante no sé si van a sentar las azafatas, les miraré las caras, no sé. No tengo nada para ver. 9 horas acá sin poder ver nada. Y ofrecen auriculares. ¿Para qué? Si no tenemos pantalla. Y para peor, vino la azafata a decirme que estaba sentada en la puerta de emergencia y que necesitaba mi consentimiento verbal de si yo estaba dispuesta a asistir a la tripulación en caso de emergencia. ¿Qué iba a decir? ¿Que no? Debería haber dicho que no y que me cambien de asiento, quizás, puede ser. Pero es difícil porque es como ventana o pasillo o no sé, o medio. Quizás hubiera sido mejor ir al medio y con pantalla, porque 9 horas es un vuelo muy largo y yo siempre me la paso jugando jueguitos en la pantalla. Y no sé, le dije que sí. Así que espero que no haya una emergencia, por favor, porque no sé ni qué es asistir a la tripulación, no sé hacer ni siquiera respiración boca a boca. Nunca me pasó. Es un viaje bastante insólito, así que bueno, está bueno igual documentarlo, que sirva para algo. Y bueno, que Dios me ayude a pasar estas 9 horas mirando la nada misma. De ratas. La chica que tengo al lado tiene auriculares puestos y aparte habla inglés, pero bueno, así que por eso no me da tanta vergüenza grabar y además creo que se quedó dormida. La vi tomarse algo, así que creo que va a dormir profundo. Yo no me escucho ni yo, así que dudo que ella me escuche a mí. Bueno, voy con el fe de ratas. Tenía pantalla al final. Sale de acá, tocas una palanquita y puedes levantar este brazo. Es medio incómoda la posición en la que está la pantalla porque llega hasta ahí, no logré que esté más cerca mío, pero bueno, ante nada. Igualmente yo me había descargado en ese momento donde todavía no habíamos despegado, me descargué juegos, me descargué películas de Netflix, me descargué de todo y después una de las azafatas me dijo para después tenés esto acá y me mostró. Yo no tenía ni idea. Al final, si bien tengo la contra de que mi mochila quedó arriba y yo tengo todo ahí, este asiento al lado de la puerta de emergencia, si no hay una emergencia y no tengo que hacer nada, es bastante beneficioso porque puedes estirar las piernas, ahí todo lo que quieras, ya me puse la mantita, puedes estirar las piernas todo lo que quieras y igual tenés pantalla, así que no resultó tan malo. No sé cómo será con la comida, porque no tengo ninguna bandeja, yo trae una bandeja, no sé cómo será. No quiero hablar pavada porque después digo una cosa y no es. Afuera está bastante espantoso, ya hace rato, a ver por dónde andamos. De hecho nos avisaron que va a tardar como 1 hora más porque tienen que esquivar la parte del Golfo, ahí en Orlando y todo eso, porque hay tornados, entonces por cuestiones de seguridad tienen que esquivarlo y va a tardar como 1 hora más el vuelo.
Sí, ya nos alejamos bastante de Atlanta y sin embargo sigue estando todo feo. En Atlanta diluviaba y estaba todo el cielo encapotado y acá sigue estándolo. Solo se ve el avión y cuando titilan las luces se ve como neblina. No sé por cuánto tiempo más esté así el clima. Este es un Boeing 767-400ER. Para comer de la Pollabrazos sale una bandeja mágica y acá te ponen la comida. Me pedí pasta con carne porque también hay vegetariana. Bueno, ahí lo pude abrir. Esta es la pasta y viene con una ensaladita. Eso es queso cheddar o algo así. Una cracker y como una tortita de brownie de postre. La comida la verdad que estaba buenísima, tengo que decir. Los fideos con la pasta, con la carne, no era una cosa guau, pero estaba rico. Y comparado con lo que comimos con la TAM, que la verdad que está bastante feo todo, bien, estaba bien. Había una ensalada fresca con bastante vinagre que estaba muy rica y un pedacito de queso con las galletitas que también estaba muy rico. Y de postre un brownie, pero lo mejor, estaba espectacular. Me encantó. Así que bien Delta con la comida. Intentar dormir porque debería, no dormir todo el día, en ningún vuelo, en ningún momento. Y ya van como creo que 3 horas de vuelo o 2 y pico. Así que voy a intentar dormir, son como las 2 de la mañana de no sé dónde, porque mi reloj no sé, tiene la hora de Los Ángeles, de Atlanta o de Buenos Aires, no sé qué hora tengo, creo que es la de Atlanta. Pero bueno, cuestión que les quería mostrar el baño. Este es más grande que el anterior, el techo está un poco más alto creo yo. Ahí hay papel de este lado para secarse las manos, ahí hay papel higiénico para tirar residuos y papel ahí para el cubretabla. Esto supongo que es para agarrarse nada más. Ahí está un espejo, bien, un espejo grande, largo, hasta el piso. Y bueno, está lindo este baño, está mejor que el del otro avión porque obviamente es un avión más grande también. Desayuno ahora acá en el avión. Yo dormí unas horas, habrán sido 4, no más que eso. Creo que mi cara demuestra que dormí, pero no tanto, lo sabrán entender. Bueno, trajeron desayuno y por un malentendido con la chica ligué menos porque no se esfuerza mucho en hablarte en otro idioma. A pesar de que es un viaje a Buenos Aires, hay una que habla español bien, una sola, pero justo está del otro lado. Las demás hablan inglés y un poquito español, pero no les interesa hablar español. Bueno, la cuestión es que yo les pedí un sándwich de queso y por un malentendido y no escuchar nada porque tengo los oídos totalmente tapados. De este lado del avión, al lado de la puerta de emergencia, hay mucho ruido. No sé si se va a escuchar lo que digo ni siquiera. Y mucho frío. Si sientan acá, vengan súper abrigados porque hay un frío que te congela. Recién ahora, hace un par de horas, prendieron como una calefacción que llega desde la ventana, pero el piso está helado. Todo lo que pongo en el piso sale congelado. Así que bueno, como no escucho nada, más allá del frío, como no escucho nada, la chica como que me ofreció algo y yo no entendí bien, le dije que quería el sándwich de queso y resultó que el sándwich venía con un yogur, pero a mí no me lo dio porque entendió que yo solo quería el sándwich, pero no es que se esperó mucho en preguntarme nada. Así que bueno, tengo solo el sándwich y el yogur lo tienen todos los demás con el sándwich. Bueno, ahora sí nos entendimos bien. Fui clara y le pedí bien lo que quería para que no haya malentendido. Bueno, este es el sanguchito que es como un calzón cerrado, cafecito, que tiene el logo de Starbucks, ahora que me doy cuenta. Ya estamos pasando por Santa Fe. Acá el terreno, como ven, es bastante más llano. Y las pequeñas ciudades que se ven son bastante más chicas también.
Ese que se ve allá, si no me equivoco, es el Paraná, el río Paraná. Ahora sí ya estamos llegando a Buenos Aires, que es lo que se ve acá. A mi izquierda sería, pero frente a ustedes, frente a la ventana está Buenos Aires. Allá de lejos, lejos, lejos está el Río de la Plata. Your seat back and tray table in your upright and lock position, and your idle armrest for the resting position. If your seat has a video monitor that extends. La diferencia con el paisaje de Estados Unidos es abismal. Todo llano y verde. Muchas plantaciones, mucho campo. No digo que una cosa esté mejor o peor que la otra, solamente digo las diferencias. Estamos aterrizando y de repente se empezó a sentir un olor terrible. Empezó de a poquito, acá donde estoy yo sentada, y fue incrementando, y justo vino una de las azafatas, se sentó enfrente mío y dijo, ¿qué es ese olor? Y empezó a conversar con la otra que está en el otro extremo del avión sentada, y le dijo, no sé, no entendí bien, pues están hablando en inglés, pero yo creo que alguien vomitó. No sé cómo se dice vómito en inglés. Y le dijo que era por el otro lado. Creo que no descubrieron de qué es, pero para mí alguien vomitó. Y dijeron que era this is insane, dijo. Pero bueno, menos mal que estamos aterrizando, porque si esto hubiera sido antes, hubieran hecho aterrizaje de emergencia en otro lado y esto se hubiera demorado mucho más. ¿Vos escuchaste qué fue lo que pasó? O si no lo averiguaron, era vómito, ¿no? No sé si fue un perro o vómito. ¿Un perro? Sí, los perros. Eso no era olor a perro. Sí, parece el olor a vómito de perro. No, un perro no tiene ese olor. Bueno, no me miren la cara, estoy lo mejor que se puede estar después de un vuelo tan largo, con esa escala corriendo y con 3 maletas, 2 y la mochila, que entre las 3 cosas pesan 40 y pico de kilos. Llegamos a Ezeiza, ya pasamos migraciones, pasamos aduana, pasamos todo, aprobamos. No nos frenaron, por suerte. Igual, por suerte, no traíamos nada que declarar, no nos excedimos de la franquicia, al menos no con lo que es electrónica o cosas. Después lo que es ropa, bueno, no sé, no hice la cuenta. Pero bueno, no nos frenaron. A algún señor sí vimos que lo habían frenado y le estaban pidiendo los tickets y no sé qué. A nosotros no. El vuelo estuvo bastante bien, salimos con tormenta, estuvo un poco turbulento al principio. Después cuando pasó la cordillera, otra turbulencia más. Suele suceder cuando cruzas la cordillera que hay turbulencias. Y después nada más, lo que conté al final, que hubo ese olor raro. Después se fue dispersando el olor, pero justo aterrizamos, así que por suerte. Cuéntenme qué les pareció. Quizás fueron un poco largas estas crónicas por la escala, pero las quería mostrar porque yo creo que no encontré las mismas en YouTube, porque también las busqué para ver cómo eran los servicios, si te daban de comer, si no te daban de comer. Y como vieron, en este vuelo hubo cena y desayuno y no hubo snack ni nada. Y en el anterior hubo 2 snacks. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció el asiento que me tocó, si prefieren ese o prefieren otro. Y será hasta un próximo videito. Adiós.